Abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, el capítulo 49. El libro del profeta Isaías, el capítulo 49. Y vamos a leer del versículo 1 al 7. Bien, dice así la Escritura: Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Anticipándose a la venida de Cristo, anticipándose a la primera venida del Señor Jesucristo, Dios en su gracia estuvo hablando a su pueblo en cuanto a su enviado. Cuando leemos los escritos proféticos del Antiguo Testamento, como mencionamos el domingo pasado, tomamos nota de que fueron dos las figuras que Dios empleó para identificar al Mesías, hablando de lo que leemos en los profetas. Una de esas figuras es la figura del Hijo del Hombre, tomada principalmente del libro de Daniel, capítulo 7. Esa figura del Hijo del Hombre habla del poder y la majestad gloriosa del Mesías, del poder y la majestad gloriosa del Señor Jesucristo. Los judíos no tuvieron ningún problema en familiarizarse con esa imagen y tampoco tuvieron ningún problema con darle lugar en su mente a esa imagen. Ellos esperaron a un Mesías glorioso. Pero no pasó lo mismo con la segunda imagen que el Señor usó en el Antiguo Testamento para anticipar la venida de su Hijo. La segunda figura es la figura del siervo sufriente. El Mesías no solamente vendría como el Hijo del Hombre, en poder y majestad, sino que también vendría como el siervo sufriente, aquel que sería herido por sus enemigos, aquel que sería sujetado a padecimiento por el mismo Dios. Y esa figura aparece particularmente, la del siervo sufriente, en el libro de Isaías. No hay ninguna duda de que ese componente de sufrimiento en la vida y el ministerio del Mesías trajo perplejidad a los escritores del Antiguo Testamento. Tomamos nota el domingo pasado de las palabras de la primera carta de Pedro, el capítulo 1, los versículos 10 al 12, donde los profetas manifiestan, o donde se dice que los profetas manifiestan perplejidad al recibir revelaciones que tenían que ver con los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No tuvieron problemas con aceptar el tema de la gloria, pero les causaba perplejidad el asunto del sufrimiento. ¿El Mesías sufriría? Eso le resultaría absolutamente inconcebible al pueblo judío. Ese fue el principal problema en la mente de los que vieron y oyeron a Jesús durante su ministerio terrenal. Ese fue el principal problema aún de los discípulos de Cristo. No podían conciliar ambas realidades.
Jesús el Cristo, pero Jesús también sufriendo, Jesús muriendo. De eso hablaban en Lucas capítulo 24, aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, a los cuales Cristo encontró. Ellos dijeron, estamos apesadumbrados, estamos apenados por lo que le pasó a este hombre, a Jesús. Nosotros vimos sus señales, vimos su poder. Nosotros esperábamos que Él habría de redimir a Israel. Pero fue entregado a sus enemigos, fue crucificado. Hace 3 días que pasó esto. No podían conciliar ambas realidades. Ellos no habían entendido, no habían dado cabida a la revelación profética tocante a los sufrimientos del Mesías en su mente y se vieron decepcionados por Él. Cuán importante, hermanos y amigos queridos, es que nosotros nutramos nuestro concepto del Salvador de la revelación bíblica. Jesús no es como nosotros lo imaginamos. Jesús no es como el mundo lo concibe. Jesús es como se revela en la Escritura. Y es de allí que nosotros debemos nutrir nuestro concepto del Salvador. Ese concepto bíblico de Cristo es el único fundamento adecuado para la vida cristiana. Mencionamos el domingo pasado que el fundamento de la vida cristiana no son los vínculos que uno pueda desarrollar dentro de la iglesia. El fundamento de la vida cristiana tampoco es el formato y el diseño de nuestras reuniones o de las reuniones de una iglesia. Tampoco el fundamento de la vida cristiana es el aprovechar de las actividades de la iglesia. Nada que ver. Por más que nosotros hagamos buenos vínculos dentro de una iglesia, si el fundamento de nuestra vida no es Cristo, no habrá permanencia y de hecho no hay vida cristiana. Por más que estemos de acuerdo con el formato y el diseño de las reuniones de la iglesia, si el fundamento de nuestra vida no es Cristo mismo, no permaneceremos en el camino y de hecho no habrá vida cristiana. Por más que nosotros aprovechemos de los programas de la iglesia, si el fundamento de nuestra vida no es Cristo mismo, no habrá de hecho vida cristiana. No permaneceremos en el camino porque la gente nos decepciona, porque a veces las reuniones no son como nos agradan, porque no podemos aprovechar de todas las actividades. El fundamento, la permanencia, la fidelidad, el arraigo en la fe, no dependen de esas cosas, dependen de Cristo. Pablo estaba particularmente preocupado por el hecho de que los hermanos en Colosas, y lo vimos el domingo pasado en el capítulo 2, versículos 1 al 6 de la carta a los Colosenses, estuvieran arraigados y cimentados en el Señor Jesús. Hay muchos que están arraigados y cimentados a una iglesia, pero debe ser y es lo más importante estar arraigados y cimentados en Cristo. Y en este tiempo del año, ante la cercanía de la Navidad, la gente está pensando en muchas cosas, menos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? La gente está pensando en el plus salarial que va a recibir llegado el fin del año. La gente está pensando en que haya un repunte en las ventas o en el trabajo de alguna manera. La gente está pensando en que no haya conflictos sociales y problemas dentro del país. Hay otros que están buscando cómo sacar ventaja de toda esta situación que se da llegando al año, pero el fin del año, pero el creyente en Cristo debería estar pensando en cómo honrar a su Salvador y cómo proclamarlo eficazmente. Y para honrar y proclamar eficazmente a nuestro Salvador, nosotros debemos nutrir nuestra mente y nuestro corazón de la revelación bíblica tocante al Señor Jesucristo. Por eso durante las últimas reuniones del año vamos a mirar a Cristo en las páginas de la Escritura y especialmente en el libro de Isaías. Mediante el profeta Isaías, Dios dio a su pueblo Israel una serie de mensajes que apuntan a Cristo como el siervo de Jehová. Capítulo 42, versículo 1, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Capítulo 49, versículos 5 y 6, que acabamos de leer. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo,
para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimados serán los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y capítulo 52, versículo 13. He aquí mi siervo, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Sabe que los exégetas han dado a estos 4 pasajes de los que nos estamos ocupando durante estos domingos el título de los 4 cánticos del siervo sufriente? Los 4 cánticos del siervo sufriente. Y vamos a detenernos en ellos durante estos domingos. Vamos a contemplar a Jehová, a Jesús, en la Escritura como el siervo de Jehová. Y no tengan ninguna duda, hermanos y amigos, que eso traerá provecho al alma. ¿Estás a punto de desmayar? No digo por el calor, pero digo por las circunstancias adversas y por la oposición de las personas. ¿Estás a punto de abandonar el camino? ¿Estás a punto de desmayar? Lo que hay que hacer es considerar a Cristo, y eso traerá nuevo ánimo al alma. En el Hebreos capítulo 12 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Estás a punto de desmayar? Abre la Biblia y mira a Cristo. En Él y de Él, y al contemplarle a Él, y al conocerle a Él, y al ahondar en las bellezas y perfecciones de su ser, encontrará nuevo ánimo tu alma. Al considerar estas profecías aprenderemos mucho acerca del carácter de Cristo, de sus sufrimientos, de su señorío, y eso debería llevarnos a cimentarnos más firmemente en Él. El domingo pasado miramos Isaías 42:1. Jesús, el siervo de Jehová, en quien Jehová tiene complacencia. Y hoy vamos a mirar en Isaías capítulo 49, los versículos 1 al 7. Jesús, el siervo de Jehová, que trae luz a las naciones. Jesús, el siervo de Jehová, que trae luz a las naciones. 2 cosas se dicen en cuanto al Mesías prometido aquí en Isaías 49. En primer lugar, se menciona que Cristo fue nombrado y protegido por Jehová. Volvemos a leer los primeros 2 versículos. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esa es la primera cosa que dice esta porción de Isaías en cuanto a Cristo. El siervo de Jehová fue nombrado y protegido por Jehová. El pasaje aquí en Isaías 49 recoge un mensaje profético dirigido particularmente a la descendencia de Abraham, al pueblo de Israel. Sin embargo, a la luz del Nuevo Testamento, encontramos que buena parte de las palabras contenidas aquí se refieren a la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo. No erramos al decir, hermanos y amigos, que aquí en Isaías capítulo 49 encontramos una profecía centrada en la relación especial que une a Dios con su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Lo leímos aquí: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos.
Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Una relación muy particular entre Dios y su amado Hijo, el Señor Jesucristo. El enviado, el siervo de Jehová, cuenta con la buena voluntad de Dios. El enviado, el siervo de Jehová, cuenta con la protección y el interés especial de Dios sobre cada detalle de su vida. Dios le ha dotado a su siervo con la autoridad y las credenciales necesarias para cumplir con su tarea. Aquí leemos que el siervo de Jehová dirige sus palabras a las costas o a las islas, como habla otra versión de la Escritura, y a pueblos lejanos. No está hablando al pueblo de Israel específicamente, sino que está diciendo que si bien primeramente Él vino a los suyos, el alcance de su ministerio incluiría a todas las naciones. Oídme costas y pueblos lejanos. Aunque las costas y los pueblos lejanos, aunque las islas y las naciones gentiles no tenían ningún pacto con Dios, ellos deben escuchar al siervo enviado, porque Él vino a salvar y a traer luz a toda la humanidad. Eso es maravilloso. De eso es lo que habla la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 2, los versículos 11 al 14. Y vayan conmigo ahí, si pueden, sin perder, Isaías 49. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14, y presten atención a los términos y a las verdades maravillosas que se expresan acá, que tienen que ver con nosotros. Nosotros somos parte de esos pueblos lejanos a los que el siervo de Jehová se dirige en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 49 de Isaías. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, las islas, los pueblos lejanos, las naciones extranjeras, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿qué tiempo de oscuridad? Tiempo de ignorancia, tiempo de rebelión, tiempo de estar bajo la condenación. Estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, una condición de absoluta miserabilidad y pobreza interior. Pero ahora, fíjense que el versículo 11 dice en otro tiempo, el versículo 13 dice ahora en Cristo Jesús, vosotros, ya viene otra vez la frase, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí dice que no debemos olvidar, debemos acordarnos de que en otro tiempo vivíamos en una condición miserable, pero vino el siervo de Jehová, vino el Mesías, fue enviado como luz a todas las naciones, y la luz de la verdad, por la gracia y la misericordia de Dios, alcanzó nuestras vidas. Eso es maravilloso, no debemos olvidarlo. Como hemos insistido muchas veces desde este púlpito, el olvidar trae consecuencias perniciosas a la vida espiritual. El olvidar nuestra condición anterior, el olvidar el costo de nuestra salvación, el olvidar la purificación de nuestros antiguos pecados, el olvidar lo que sucedió en la cruz, nos transforma en personas ingratas, mundanas y orgullosas. Por eso debemos velar contra el olvidar. Decimos que el olvidar nos transforma en personas mundanas, porque cuando olvidamos las bendiciones espirituales que hemos recibido en y por Cristo y dejamos de apreciar esas bendiciones espirituales, nuestros afectos se dirigen a lo natural o a lo material y a lo intrascendente. ¿Sabe por qué hay algunos creyentes que aman el mundo? Porque han olvidado lo que pasó en la cruz. Y no solamente eso, también nos volvemos personas orgullosas porque olvidamos
¿verdad?, la gracia que hemos recibido. Y que si tenemos algo solamente en virtud de los méritos de otro, cuando nosotros olvidamos lo que pasó en la cruz, nos atrevemos a levantarnos sobre otras personas en nuestro corazón, creyéndonos mejores que ellos. Por eso en Tito capítulo 3 encontramos esta exhortación. Tito capítulo 3 dice: recuérdales. Qué interesante que empieza de esa manera, animándonos a no olvidar. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, ¿y cuántos peros gloriosos hay en la Escritura? Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Cuando te olvidas de lo que eras y de que fuiste salvado por pura gracia, te vuelves orgulloso en tu corazón. No debemos olvidar, acordémonos, no debemos olvidar. Ese es el mal que aflige a muchos creyentes hoy en día, el olvido. Por eso ponen sus afectos en el mundo y por eso se atreven a mirar a otros por encima como si fueran mejores, y por eso se han transformado en personas descontentas e ingratas, porque han olvidado lo que sucedió en la cruz. Pedro sabía que este era un peligro latente en la vida de los creyentes a quienes él escribe su segunda carta, y por eso se expresa en la manera que se expresa en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mire lo que dice Pedro a partir del versículo 12, a ver si podemos captar el latir y la preocupación de su corazón. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No se olviden de la antigua purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo llegamos aquí? Recordando cuán miserables éramos nosotros los gentiles, pero el siervo fue enviado también para traer luz a las naciones. No debemos olvidar eso. No debemos olvidar cuál era nuestra condición y cómo Dios envió a su Hijo para traer luz aún a aquellos que no estaban en una relación de pacto con Él. Esto es nosotros los gentiles. Volviendo al capítulo 49 de Isaías, dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Aquí se indica claramente que Dios dio al siervo nombre aún antes de nacer. Aún cuando faltaba mucho para el nacimiento de Cristo, se dijo esto de Él en Isaías capítulo 9, versículo 6, que seguramente muchos conocen y aún de memoria. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. No debe haber coma en el español ahí. El nombre es uno. Admirable Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Faltaba mucho para la venida de Cristo, pero ya se señaló cuál era su nombre.
También leemos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Probablemente el nombre Emmanuel se le dio a otra criatura, porque hubo otro niño que era una señal en el tiempo en que la profecía fue dada. Pero su nombre y su nacimiento anticipaba la venida del Mesías también. E incluso se predice antes de su nacimiento el nombre por el cual sería conocido el siervo de Jehová. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese vocablo tiene su raíz en un término hebreo que significa Jehová es salvación. ¿Qué dice todo esto, hermanos y amigos? Es evidente que no se trata de un Cristo autoproclamado. Es evidente que no se trata de un Cristo autoestablecido. Dios lo nombró, Dios lo envió. Ten cuidado de no estar poniendo tu confianza o tu adoración en alguien a quien Dios no nombró y en alguien a quien Dios no envió. El único a quien Dios nombró y el único a quien Dios envió es su siervo, el Señor Jesucristo, para traer salvación. Cristo no vino por su propia cuenta. Cristo no habló por su propia cuenta. Cristo ni siquiera buscó su propia gloria. Él vino a los suyos y los suyos y el mundo lo rechazaron. Pero un día vendrá uno por cuenta del diablo, que hablará por cuenta del diablo y buscará la adoración del diablo y el mundo se irá tras él. El mundo se irá tras él. Cristo anticipó ese día en Juan capítulo 5, no lo busquen ustedes, pero escuchen con atención la lectura, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, tal como dice en Isaías 49, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso se cumplirá cuando aparezca el anticristo. Así es el corazón del hombre, inclinado obstinadamente hacia la maldad, hacia el engaño, hacia el error. Vino uno que no vino por su propia cuenta, que no habló por su propia cuenta y que no buscó su propia gloria, pero el mundo lo rechazó. Así es el corazón del hombre. Por eso es absolutamente necesario nacer de arriba, nacer del Espíritu. De cierto os digo, es necesario nacer de nuevo. Os es necesario, absolutamente necesario. Y en ese nuevo nacimiento, Dios implanta en nosotros un nuevo corazón que recibe y cree, que adora y escucha, que sirve y espera al que Dios ha enviado. Tu corazón jamás podrá ir a Cristo. Tu corazón jamás podrá adorar a Cristo. Tu corazón jamás recibirá a Cristo si no recibes uno nuevo de parte de Dios. En la condición natural, el siervo vino. Dios lo nombró, Dios lo protegió, lo envió. Pero el hombre dijo que no quería, que Dios había enviado. Miremos el capítulo 2, allí el siervo continúa hablando. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Preciosas palabras allí. Tomen nota de los verbos. Puso mi boca, me cubrió, me puso, me guardó. Cuando llegó el momento de manifestarse al pueblo, las palabras y las acciones de Cristo fueron realmente como armas agudas y pulidas, capaces de penetrar el corazón de los oyentes. ¿Cuáles fueron las armas que Cristo usó para conquistar el corazón de los hombres? La palabra de Dios. En Lucas, el capítulo 4, miremos allí, síganme sin dejar Isaías 49. Lucas, el capítulo 4, el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, y aquí viene: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas se había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Con qué habilidad usó la palabra el Señor? Fue tan eficaz el uso de la Escritura en la boca del siervo, que el orgullo del corazón del hombre quedó expuesto, y la ira se levantó contra el siervo de Jehová. Así es cuando se predica la palabra de Dios fielmente. El hombre tiene conocimiento y conciencia de su malvado corazón. Así es. Si luego de oír la palabra de Dios sales contento contigo mismo y pensando que Dios es tu siervo y que le puedes mandar y reclamar lo que se te le da la gana, no has oído a Dios. Allí no se ha predicado la palabra de Dios. Pero si luego de oír sales humillado y alabando a Dios por su gracia al recibirte y salvarte, has oído al Señor. Has oído su mensaje. Él ha hablado. Durante el ministerio de Cristo, Él despertó la hostilidad del hombre y también del diablo y sus agentes. Aún desde antes de nacer, el diablo procuró matarlo. Y aún en esta ocasión, en Lucas capítulo 4, cuando pensaron despeñarlo desde la cima del monte donde estaba la ciudad, el diablo estaba allí detrás de eso. El siervo lo vencería, y ante su palabra y poder los esclavos del diablo serían liberados. Pero el Padre lo protegió. Lo dice allí en 49:2 de Isaías: me cubrió con la sombra de su mano, me guardó en su aljaba. El Padre lo protegió como si fuera una flecha escondida en la misma aljaba de Dios. En el momento señalado entregaría su vida en propiciación por el pecado. Y viene el día cuando avanzará como poderoso guerrero celestial, con una espada aguda de 2 filos que sale de su boca, con la cual herirá a todos sus enemigos. Ese es nuestro Salvador. Su arma es la palabra de Dios. Puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. El cielo lo retendrá hasta el cumplimiento de los tiempos, y Él regresará. Así será. Volviendo a 49 de Isaías, hay un paréntesis en los versículos 3 y 4 al que le vamos a prestar atención rápidamente. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. El Señor mismo, el mismo Jehová, pronuncia esta declaración y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Esta palabra está dada
refiriéndose específicamente al pueblo de Israel, y lo llama su siervo. Sin embargo, el principal siervo de Jehová es Cristo, y ningún otro ser refleja la hermosura del ser de Dios. Porque ese es el sentir de la palabra y de la frase, en ti me gloriaré. Me dijo, mi siervo eres tú, y tú reflejas mi gloria. Eso solo se puede decir a la perfección del Señor Jesucristo. No hay otro ser, individual o colectivo, pueblo, que pueda reflejar en toda la perfección la gloria del Señor. Así que estas palabras tienen un cumplimiento último en Cristo. Y uno dice, bueno, manifestará la gloria, pero ¿acaso no sufrió Jesús el desprecio y el rechazo de la mayoría de la gente de su tiempo? Dios lo envió como siervo. Él manifestó la gloria de Dios, pero lo rechazaron. ¿Verdad? El pueblo de Israel en general no lo recibió como el siervo ungido de Jehová. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Y en alusión a este aparente fracaso en su ministerio, el Mesías se expresa en la manera que leemos en versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Hay un aparente fracaso en el ministerio del siervo, pero eso no debe leerse como una expresión de desánimo, porque miren lo que dice la segunda parte del versículo 4. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Quien evaluará adecuadamente los logros del Mesías, quien evaluará adecuadamente los logros del siervo enviado, es Dios mismo. Esa seguridad tiene el Mesías. Esa seguridad tiene. Y aún en eso Cristo es ejemplo para nosotros. Debemos nosotros como Cristo mantener los ojos donde deben estar, en el Padre, no en los hombres. En el Padre, no en los hombres. Nosotros fallamos, decaemos, nos quedamos en el camino cuando sacamos los ojos del Señor. Aún a los hermanos debemos amarlos en el Señor. Quizás no hay nada desde el punto de vista natural que amerite que mi hermano sea amado, pero en el Señor la cosa cambia. Mi hermano es aquel por quien Cristo murió. Y yo debo hacer eso buscando la aprobación de Dios. El objetivo primordial de Cristo era la aprobación del Padre. Miren lo que dice el versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová. Maravilloso. Su cometido fue volver el corazón del pueblo de Dios a su Dios. La mayoría no respondió, pero algunos sí. Pero la verdadera paga y recompensa y aprobación, dice el Señor, viene de mi Padre. Yo soy estimado a los ojos de Jehová. Mi causa está delante de Jehová. Mi recompensa está con mi Dios. El éxito lo mide y lo recompensa a Dios. Eso es lo que sabe Cristo en su ministerio terrenal. Y en eso aún es ejemplo para nosotros. Qué fácil nos resulta caer en el desaliento. Qué fácil nos resulta caer en la apatía y en la indiferencia. Tengamos cuidado. Todo lo que hagamos debe ser hecho buscando la aprobación de Dios en oportunidades. Los resultados parecen muy escasos y pobres a la luz de la inversión y el esfuerzo que hemos hecho. Pero debemos imitar a Cristo. Hacerlo todo para agradar al que nos salvó. Soportar al débil, amar al insoportable, servir al ingrato, orar por el que se opone. Todo es más sencillo y fácil si en lugar de mirarnos a nosotros mismos y pensar cuánto me molesta esta persona, cómo me usa esta persona, cuánto me hiere esta persona, miramos al Señor y pensamos cómo me ama, cómo me soporta, cómo me sostiene, cómo permanece fiel, cuánto me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si sacamos los ojos de nosotros mismos y los ponemos en el Señor, todo será más fácil. Todo será más fácil. Hermanos, se requiere experimentar
el dolor de la crucifixión de mi carne para eso. Por eso le huimos a esa experiencia. Pero de la muerte a uno mismo resulta el gozo de la aprobación del Señor. Eso es lo que el Mesías sabía. Parece que he trabajado en vano, sin provecho he consumido mis fuerzas, dice. Vine a los míos y los míos no me recibieron, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Y la segunda y última cosa que vamos a mirar luego de este paréntesis está en los versículos 5 al 7, y allí se menciona que Cristo fue dado por Dios como luz a las naciones. Leamos el versículo 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Cristo fue dado por Dios como luz a las naciones. En este texto Jehová conforta a su siervo, señalándole que su misión no es asunto trivial. Dice, no te mandé solamente, dice el versículo 6, para levantar a las tribus de Jacob. No te mandé solamente para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y aquí está hablando de ti, de mí. Nosotros estamos incluidos en esa frase. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Maravilloso. Maravilloso. ¿Cómo se llevó a cabo esto? ¿Cómo se verificó el hecho de que Cristo fue dado por luz a las naciones? No sé, es un buen estudio para Navidad, tomar nota de los versículos donde dice que Cristo fue dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, dado a su Hijo. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, por pura gracia. Acá dice, te di por luz a las naciones, por pura gracia. ¿Cómo se verificó esto de que Él fue hecho y dado como luz a las naciones? Unos 15 años después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo y Bernabé tomaron estos versículos del libro de Isaías y aplicaron esta profecía a la predicación en Antioquía de Pisidia. Y quiero que vayamos ahí. Ese será el último texto extenso que leamos en la Escritura, pero la Escritura es lo que importa que dice. Hechos capítulo 13, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, hablando a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por aquella provincia. Nuestra predicación, dice Pablo y Bernabé a los de Antioquía, es el cumplimiento de las palabras de Isaías. Y esto trajo gozo a los gentiles. Dice que se regocijaban al oír esa palabra. Pero poco antes de terminar su ministerio, Pablo pudo afirmar que las buenas nuevas no solo se habían predicado entre los judíos, sino a toda la creación que está debajo del cielo, como dice Colosenses capítulo 1. En nuestros días, cada iglesia local en su lugar como la nuestra y cada misionero enviado en otro lugar, seguimos llevando adelante esa tarea de llevar la luz a todas las naciones,
de proclamar aquel que fue dado como luz a las naciones y salvación hasta lo último de la tierra. Y la escena final, gloriosa. Apocalipsis capítulo 7. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, versículo 9, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Eso verá Cristo, y se cumplirá la profecía de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora, en todo esto, hermanos, se manifiesta maravillosamente que Jehová es la fuente de la fortaleza de su siervo. Versículo 5, el Dios mío será mi fuerza. Y así lo ha sido, lo es y lo será de sus hijos también. Pablo dijo en 2 Timoteo: mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Como dice el siervo aquí en Isaías 49, el Dios mío será mi fuerza. Como fue la fuerza del Mesías, es la fuerza de los suyos. Puede que no encuentres ánimo aún en los hermanos, pero eso no es pretexto para abandonar y quedarte en el camino. Porque el Señor, en el Señor está, y el Señor es la fortaleza de los suyos. Solo una continua suministración de la gracia todo suficiente puede explicar la permanencia de muchos bajo condiciones terribles y hostiles a lo largo de los siglos. Al igual que Jesús, los suyos también han sido, son y serán objeto de desdén y desprecio. Pero al mismo tiempo, a su tiempo, Dios siempre provoca un cambio de circunstancias para rescatar y recompensar a los suyos, aquí o en la eternidad. ¿Recuerdan a Mardoqueo? Una horca estaba preparada para él, pero Dios cambió todo y el que buscaba ahorcar murió ahorcado. Daniel, por celos lo tiraron al foso de los leones. Lo sacaron, estaba indemne. Y los que se lanzaron contra él fueron tirados allí. No terminaron de caer cuando los leones se hicieron un festín. Así es nuestro Dios. Así, fíjense que al Mesías, en el versículo 7, se habla de el menospreciado de alma, el abominado de las naciones. Pero ¿qué pasará con ese que fue menospreciado de alma y abominado de las naciones? Las cosas cambiarán. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Pablo le escribió acerca de eso a los creyentes en Filipos. Cristo fue humillado cuando le llevaron a la cruz, pero luego exaltado por Dios hasta lo sumo. Y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Él, confesando que Él es el Señor. Filipenses capítulo 2 es la versión neotestamentaria de Isaías 49:7. Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos se le dijo: verán reyes, se levantarán príncipes, adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Los seguidores de Jesús también serán perseguidos, pero como el Mesías tienen garantizada la recompensa. El siervo fue nombrado y protegido por Jehová, y el siervo fue dado como luz a las naciones. En Isaías 49, el segundo de los cánticos sufrientes del Mesías en esa profecía. Aplicaciones prácticas rápidamente de lo que acabamos de mirar. Primero, no olvidemos de dónde hemos sido sacados y levantados por la gracia de Dios. No olvidemos de dónde hemos sido sacados y levantados por la gracia de Dios. Olvidar eso nos hace insoportables y egoístas. Recordar eso nos hace humildes, amables y pacientes con las debilidades de los demás. Expresiones de desprecio hacia otros
tienen muchas veces raíz en el olvido. Olvido de dónde nos sacó el Señor. Que el Señor nos guarde de una actitud así. Este es un buen momento del año para recordar la gracia que se nos ha extendido a quienes no formábamos parte del pueblo del pacto. Pero Dios nos alcanzó. Él envió a su siervo para que la luz de la verdad nos alcanzara. La iniciativa fue de Él, por pura gracia, no lo olvidemos. Segundo, no olvidemos que en última instancia lo que importa es lo que piense Dios de nosotros. Él nos guardará eso, recordar que lo que importa es lo que Dios piense de nosotros. Nos guardará del desánimo, del cinismo, de la indiferencia y de la desesperanza. Son impresionantes las palabras del versículo 4 en Isaías 49. Mi causa está delante de Jehová, mi recompensa está con mi Dios. Ese pero debe mantener encendida nuestra motivación. Cuando pienses que tu servicio, sea donde sea, aún en el hogar, ha sido en vano. Cuando pienses que tu inversión, sea en el ámbito que sea, aún en la educación de los hijos, ha sido sin provecho, recuerda que tu causa está delante del Señor y que tu recompensa viene de Él. Eso nos hará fieles y constantes. Ojo, esto no es una carta blanca para hacer las cosas de cualquier manera. Tu conducta debe derivar de la fe, debe estar motivada por el amor y debe estar dirigida por la palabra. Cuando eso es así y no ves nada, no desmayes. El Señor ve todo y lo recompensará. Y por último, no olvidemos que la fuente de la fortaleza está en el Señor. ¿Dónde está la fuente de tu ánimo? ¿Dónde está la fuente de tu fuerza? Así como Cristo fue fortalecido y guardado por su Padre, así el creyente también lo será. Dios no se queda sin fuerza, sus recursos no se agotan. Ve continuamente a Él, permanece en Él, entonces tus fuerzas serán continuamente renovadas. Amigo, Dios envió a su Hijo a darte luz. ¿Has recibido la luz? La luz es el conocimiento de ti mismo, de que eres un pecador. La luz es el conocimiento de tu necesidad de salvación. No hay forma de escapar del juicio de Dios. Y la luz es el conocimiento de que Dios ha provisto salvación en Cristo. No la rechaces. Si la luz llega a tu corazón y oyes el llamado del Evangelio, ve a Cristo, ve a la luz. No permanezcas en la oscuridad, no rechaces la verdad, no rechaces a Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre, gracias por el siervo que nos fue dado. Usa tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.